2 dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 9, versículo 2. Vamos a saltar ahora a otro versículo. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dice el versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias por tu presencia. Damos gracias por tu amor. Damos gracias por tu misericordia, por tu favor. Hoy estamos agradecidos contigo, Señor. Queremos, Dios, cada día poder tener ese corazón agradecido, Señor. Cuando a veces viene la tristeza, cuando a veces viene esa angustia, es porque olvidamos, Señor, tantas cosas maravillosas que tú nos das. Permítenos que cada día podamos mirar al cielo, Señor, y estar agradecidos contigo, Señor, por tus bendiciones. Amén y amén. Amén. La palabra de Dios nos cuenta de el regalo más grande que nosotros podemos tener. Amén. Más adelante por allí en el mismo Isaías, la palabra le da, o sea, la Biblia le da un nombre a ese regalo que nosotros recibimos de parte de Dios. Bueno, más adelante no, más atrás. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es el nombre de ese regalo? Emmanuel, el regalo más grande. Y yo le pregunto, ¿cuál es el regalo más grande que usted ha recibido? Si piense un momento en su vida desde pequeño, ¿hay algún regalo que usted lo ha marcado, que usted recuerde y diga, uy, me acuerdo cuando me dieron ese regalo? Si alguno tiene presente, todavía ya les olvidó hace tanto tiempo que ya. Sí, ahora de grande también ha recibido un regalo. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el mayor regalo de Dios con nosotros. Hay muchas cosas bonitas que hemos recibido, ¿cierto? Hemos recibido un momento especial, un detalle que uno esperaba por mucho tiempo. ¿Alguien ha recibido un detalle que esperaba por mucho tiempo? Amén. Y esperaba, ¿cierto?, que llegara a la casa, y llegó el día que se cumplió esa petición a Dios y llegó. Y así cada uno hemos recibido de parte de Dios diferentes regalos. Sanidad, hemos recibido sanidad. ¿Cuántos han recibido sanidad de parte de Dios? Amén. Hemos recibido sustento de parte de Dios. Sabe que han llegado momentos en que nuestra única esperanza es Dios, ¿cierto? Nuestros recursos, o sea, nuestra forma de solucionar las cosas ha llegado a su límite y solamente nos queda esperar la respuesta de Dios. Y allí viene Dios y trae su respuesta, trae su provisión, trae su bendición. Hay momentos en que hemos necesitado sabiduría y el Señor ha venido y nos ha dado sabiduría en determinado momento. Dice que es un don de Dios la sabiduría. Uno de los más grandes y maravillosos, la salvación. Amén. Ese también es un regalo, es un don que Dios nos da, la salvación. Pero sobre todos esos regalos, el más grande es el Señor mismo. Él mismo, el mismo Jesucristo. Amén. Amén. El bautismo por el Espíritu también es un regalo
demasiado grande. Amén. Demasiado grande que recibimos de parte de Dios. Ese regalo, mire, estamos hablando de Jesucristo, de Emmanuel, de Dios con nosotros, había sido profetizado. Estas palabras que estamos leyendo en Isaías son de 700 años aproximadamente, 700 años atrás, antes de Cristo, ya había sido prometido que el Señor iba a volver. Ahora, si miramos todas las profecías, la verdad es que van aún más atrás, pero esta promesa llegó de una manera específica, porque mire, allí leíamos en Isaías 7:14, yo creo que es demasiado claro, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está diciendo inclusive cómo vendría él, cómo vendría. Y ahora, ¿y para quién vendría ese regalo? Ahora leíamos que para los que estaban en tinieblas, yo no sé en este lugar cuántos estaban en tinieblas. Tremendo. Y yo les contaba, no les he contado mi testimonio, que mis tinieblas eran muy curiosas, porque yo era tan bueno, tan bueno, tan bueno delante de los ojos de los hombres, ¿no? Y la gente hablaba tan bien, qué hijo tan maravilloso, qué compañero tan bueno, me creía tan bueno, que el día que conocí a Dios, qué sorpresa para mí, al saber que no era tan bueno, ¿cierto? Porque a los ojos de la gente uno puede ser bueno, pero cuando Dios ya miró mi corazón, me di cuenta que estaba, como dice la palabra, estaba en tinieblas, no tenía realmente conocimiento de nada, estaba perdido, y si seguía caminando así, me iba a perder, siendo tan bueno, ¿no? Qué curioso. Por eso ese es un regalo demasiado grande, el que el Señor nos ha dado. Y esa promesa tuvo un cumplimiento, ¿no? En estos días pues se comparte mucho acerca de esto, del cumplimiento de esa promesa, de la venida del Señor, de la encarnación del Señor. Tenemos en los evangelios, en Mateo, por ejemplo, capítulo 1, dice en el versículo 20, y pensando él en esto, está hablando aquí acerca de José, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, no se unió a ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lucas también nos cuenta esa historia. Lucas capítulo 1. Está en el capítulo 1 y el capítulo 2, pero en el capítulo 1 narra la siguiente parte de la historia. Versículo 30. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible
para Dios. Mira, aquí pues la verdad, si estudiamos estos textos hablan muchísimas cosas, pero quiero detallar aquí dos cosas. Uno es que el nacimiento del Señor fue un milagro. Amén. Fue algo sobrenatural, algo que nunca más había sucedido ni volverá a suceder. Un milagro porque fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo había concebido. O sea, realmente cuando dice Hijo de Dios, realmente, no, o sea, no era un nombre. Nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros tenemos un papá, una mamá humana, ¿cierto? Pero el caso de Jesús era completamente diferente, porque él realmente era hijo de Dios, concebido por Dios. Era un milagro, algo increíble, algo sobrenatural. Y por eso dice que había nacido de una virgen, dice la palabra de Dios. Pero también algo que resalta allí es el nombre que le da, Jesús, que significa Salvador. El Salvador, o Dios es salvación, marcando de una vez el propósito que tenía la venida del Señor. Amén. Él venía a nosotros como Salvador. Ahora, ¿qué produjo ese nacimiento? ¿Qué produjo la venida del Señor? ¿Qué ha producido en su vida la venida del Señor? La salvación, el perdón de pecados. Amén. Mire, vemos varias personas agradecidas por el nacimiento del Señor. Los primeros que aparecen en escena allí en Mateo, en el capítulo 2, aquí los menciona como magos, ¿no? En otras versiones les dice sabios, en otras dice los sabios de Oriente. Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 2 de Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos venían buscando el rey de los judíos. Esa profecía, esa promesa que se había dado por allá atrás. Bueno, no sabemos cómo ellos se enteraron de eso, ¿no? Porque según parece, ellos no eran de Jerusalén, no eran de Israel, pero habían escuchado esa profecía, habían escuchado esa promesa de que el rey iba a venir. Y apenas ellos se dieron cuenta de que esto había sucedido, vinieron a buscarlo agradecidos con Dios y venían a adorarlo. Dice en el versículo 9, ellos habiendo oído al rey, habían hablado con el rey Herodes, se fueron, y aquí la estrella que han visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Llegaron ellos y agradecidos con Dios porque había mandado al Salvador, había mandado al Rey, le trajeron esos regalos, ¿cierto? Es la historia que nosotros constantemente escuchamos, pero vemos que aquí habían unas personas agradecidas con Dios que venían a adorar por la llegada del Salvador, el regalo más grande. Más adelante cuenta la historia también, Lucas capítulo 1, versículo 67. La profecía de Zacarías. Dice: y Zacarías su padre, o sea, el padre de Juan, está hablando aquí de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, mire las palabras que decía él: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. O sea, había llegado el cumplimiento. ¿Y cómo estaban las personas? Porque se había cumplido esto. Agradecidos con Dios, porque estaban viendo el cumplimiento. Había llegado el Señor, había llegado Dios a estar allí con su pueblo. Ellos estaban agradecidos. En el capítulo 2 también nos menciona otras personas que estaban agradecidas. Versículo 22 dice:
Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Ya vamos a ver quién es él. Y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, o sea, de Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Este hombre Simeón, el Espíritu Santo le había dicho: usted no se va a morir hasta que vea al Mesías, hasta que vea al Cristo, hasta que vea al Hijo de Dios. Usted no se va a ir de esta tierra sin verlo. Y dice que el Espíritu Santo lo movió para ir al templo porque allí había algo especial. Y cuando llegó, el Señor le mostró que ese era el que él había estado esperando. Ese era el Mesías prometido, ese era el Cristo, ese era el Señor, este era el Rey prometido. Y por eso él estaba agradecido con Dios, porque había podido tener esa oportunidad. Él lo estaba esperando. También dice el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hijo de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hace un momento hablábamos de esos regalos esperados, ¿cierto? Qué bonito es uno recibir un regalo que uno ha estado esperando, algo que uno ha anhelado, poder tener eso que uno tanto ha deseado. Para el pueblo de Israel, para los que conocían de esta promesa, saber que había llegado el Señor era lo más grande que ellos podían tener. O sea, es saber que Dios estaba con su pueblo. Amén. O sea, para nosotros esto se ha convertido en algo tan normal porque pues en nuestro diario vivir nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que el Señor está con nosotros, que el Señor es omnipresente. Pero en un momento cuando ellos llevaban años sin que hubiera profecía, sin que hubiera nada especial, donde habían acabado de pasar 400 años de silencio, sin esos profetas que hablaran de parte de Dios, y saber que ese tiempo se estaba terminando porque estaba llegando el que ellos tanto habían anhelado, el Señor, el Salvador, el que se les había prometido, el que iba a venir a rescatarlos, el que iba a venir a salvarlos. Por fin se había cumplido esa promesa. Estaban agradecidos con Dios porque había llegado el regalo más grande. Ahora, ¿por qué nosotros celebramos el nacimiento de Cristo? Interesante, ¿no? ¿Por qué nosotros celebramos la Navidad? Bueno, ¿cuántos celebran la Navidad? Amén. ¿Qué significa Navidad? Bueno, ¿qué significa Navidad? Navidad significa nacimiento, ¿cierto? Significa nacimiento. ¿Y qué nacimiento hace referencia a la Navidad? Del Señor, pero yo los veo como dudando. ¿Sí celebramos en este tiempo el nacimiento del Señor Jesús o no? No, sí, bueno, gracias, ya vamos para allá. O sea, ¿pero qué estamos celebrando? El nacimiento del Señor Jesús. Ahora, ¿nació el 25 de diciembre? No sabemos, y lo más posible es que no nació el 25 de diciembre, ¿cierto? Pero se está celebrando el 25 de diciembre. ¿Están de acuerdo conmigo que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesucristo? Amén. Es que lo veo como dudando. Amén. Se celebra, eso es lo que celebra, ¿cierto? Y se hacen diferentes celebraciones, no, para no entrar ahorita en detalles. Se celebra el nacimiento de Cristo. ¿Qué celebramos nosotros como cristianos?
Celebramos que el Verbo se hizo carne, ¿cierto? Y habitó entre nosotros, dice la palabra, ¿cierto? Eso es lo que nosotros celebramos, que siendo Dios todopoderoso, vino y tomó un cuerpo humano y habitó con nosotros. Ahora, eso tenía un propósito, ¿no? El de la salvación. Tenía que ser de esa manera para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que la humanidad pudiera ser salva. Él tenía que venir en un cuerpo humano, pagar el pecado en un cuerpo humano. Por eso tomó forma de hombre. Sin embargo, ¿por qué se celebra? ¿Por qué se celebra? ¿Cuándo empezó todo esto de la celebración del nacimiento de Jesús? Algunos han dicho que eso inició hace poco tiempo, pero la historia nos muestra que desde el principio de la iglesia se celebra el nacimiento de Jesús. Desde el principio de la iglesia, o sea, desde aquellos discípulos de los apóstoles. Quizás los apóstoles no lo celebraban, pero ya los discípulos de ellos sí lo celebraban, porque están sus escritos, que ya ellos hablaban de la celebración del nacimiento de Jesús. O sea, desde muy temprano la iglesia empezó a celebrar el nacimiento del Señor. Pregunta, ¿por qué se estaba celebrando? Porque habían unas situaciones que se presentaban en ese tiempo. Una de ellas era que había un grupo que creía en Dios y queriendo agradar a Dios, me supongo yo, me imagino, dieron tanta importancia a la parte divina de Dios que olvidaron su parte humana. Entonces, y porque tenían un pensamiento de que la carne es mala y el espíritu es bueno, ¿cierto? Entonces decían, si la carne es mala, Jesús no pudo haber venido en carne. Él vino fue en espíritu y caminó en espíritu, hizo milagros en espíritu y por eso fue llevado a la cruz. Y entonces allí sí lo crucificaron, pero él se levantó ahí mismo porque pues él era un espíritu. Pero la palabra nos muestra una situación muy distinta. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu o toda profecía que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya en ese tiempo había un debate, que algunos decían que Jesús no había venido en carne. Entonces por eso el nacimiento nos recuerda, Jesucristo nació como ser humano. Amén. Vino a esta tierra y se hizo hombre. Amén. Había otra situación también, un poco contraria. Juan capítulo 5, ahí mismo primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ¿qué nos quiere recordar? Que no solamente vino como un ser humano, sino que también es Dios. Amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, entender de que Él vino con esa naturaleza única, que Él era 100% hombre y 100% Dios. Él no era mitad hombre y mitad Dios, no, era 100% Dios, 100% hombre. Tenía esas dos naturalezas en sí. Y mire, porque hay muchos que niegan que Jesucristo sea Dios hasta el día de hoy, ¿sí o no? ¿Ustedes han escuchado a alguien que diga que Jesucristo no es Dios? Por ejemplo, los ateos niegan completamente que Jesucristo sea Dios. Dice, es imposible que sea Dios. La palabra nos recuerda que es Dios. Y el nacimiento del Señor nos da tal evidencia de eso que mire, la historia quedó partida en dos. Y ahora nosotros decimos que hay un tiempo antes del nacimiento de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Qué duro, yo creo que tiene que ser muy duro para un ateo tener que decir que está en el año 2022.
Porque ¿sabe por qué está en el año 2022? Porque hace 2022 años nació Jesucristo. Así no crea en Él, está en el 2022 después de Cristo. O sea, el solo hecho de decir 2022, de decir el año, está diciendo o está testificando que Cristo es real, que Cristo es verdadero, que partió la historia de la humanidad en dos. Amén. Es el único. Mire, anteriormente habían otras cosas con las que se medía el tiempo, pero ahora prácticamente en todo lugar nosotros hablamos de esta fecha, de este año, ¿cierto? 2022, en el caso, en el año en el que estamos ahora. Y eso lo marca el nacimiento de Jesucristo. Entonces vemos la importancia de la venida del Señor. Vemos que no es algo que se celebra porque sí, tiene mucha importancia. Yo sé que en este tiempo hay, por lo que sucedía el 25 de diciembre, el 25 de diciembre había una festividad anteriormente y entonces por eso algunos con buenas intenciones pues dicen que no podemos celebrar la Navidad porque se celebraba una fiesta pagana. Mi pregunta es, para los estudiosos, bueno, ya por ahí alguien me dijo, pero ¿usted sabe qué fiesta se celebraba? ¿Qué era lo que se celebraba anteriormente el 25 de diciembre? Las Saturnalias, las fiestas de Saturno. Sí, señor. Ahora, ¿quién celebra las Saturnalias? ¿Se ha escuchado a alguien que celebre las Saturnalias? Que se celebraba el nacimiento de Tamuz. Ahora, yo creo que eso es falso. Sin embargo, pues no vamos ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es que, recordemos, Jesús nació dentro de una cultura griega y romana, ¿cierto? En el Imperio Romano, estaba dominando Roma. En Roma no se adoraba a ese señor. O sea, no tiene nada que ver. Ese es de otra época, de otro lugar, no tenía nada que ver. Pero bueno, demos allí el favor de la, ¿cómo se llama? De la duda, ¿no? Sí había algo que se celebraba, otra fiesta, a otro Dios. ¿Usted sabe a qué otro Dios se le celebraba? ¿Sabe cómo se llamaba? ¿No? ¿Por qué? Porque Jesucristo ha brillado tan fuerte que ha borrado la sombra de todos los demás dioses. Nadie le queda recuerdo de que se celebraba ese día porque Cristo tomó el lugar y Él es el Señor de todo. Amén. Él se enseñorea sobre todo. Amén. Mire, le voy a colocar un ejemplo. Para este tiempo se está celebrando una fiesta el 31 de octubre en Colombia. Se llama el Día de la Biblia para los cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre Martín Lutero clavó las tesis allí que estaban en contra de la religión establecida que había en ese entonces. Él dijo, no, no estoy de acuerdo porque la palabra a mí me enseña algo muy distinto a lo que ustedes están queriendo mostrar. Y clavó allí 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, creo que fue en el año 1517. Por eso se celebra en algunos países. En Colombia es el Día de la Biblia. En otros se celebra el Día de la Libertad Religiosa. Entonces vamos a decir, no, no vamos a celebrarlo porque ese es el día de Halloween. ¿Usted sabe lo que significa eso? Es dejar entonces que las brujas, que los que le hacen celebración a todo eso, se tomen ese día. ¿Por qué no tomarlo para celebrar algo que glorifique a Dios? ¿No le parece mejor? Amén. Ahora, celebrarlo a la manera de Dios, ¿no? Ese es el punto. Ahora, la Navidad, tenemos que entender, si vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo, pues se tiene que celebrar de la manera que glorifique a Jesucristo, ¿cierto? Los cristianos no lo van a celebrar bebiendo licor, ni bailando por allá, o sea, haciendo cosas que no son cristianas. Para mí, el mayor enemigo en este tiempo no es esos dioses de la antigüedad que dicen que no, no lo celebremos porque el Dios de la antigüedad. A mí, ¿sabe qué me preocupa más bien? No, ese, pues bueno. No, confiemos, estamos hablando del pueblo de Dios.
Pero Papá Noel, que se desplace del lugar de Jesucristo y que Papá Noel, y que pídale a Papá Noel y mándele la carta a Papá Noel. O sea, chévere y bonito el cuento, pero es que ese no es el objetivo. El objetivo es darle gracias a Dios, porque Él vino a estar con nosotros. Amén. Entonces tenemos que mirar es eso, que dice la gente, no, es que no comparta una cena ese día con su familia. ¿Cómo se le ocurre? Usted al hacer eso le está dando importancia a tal Dios. O sea, yo nunca he escuchado que uno se siente en familia decir, venga, vamos a darle gracias a Tamuz por esta comida. Yo jamás, les digo la verdad. O sea, yo no sé si alguno lo ha escuchado, pero en mi vida yo jamás he escuchado eso. O a Saturnalia. Yo nunca he escuchado más celebrar la Saturnalia con esta cena. No, yo he escuchado más darle gracias a Dios porque nos podemos reunir en familia. Hoy nació Cristo, el Señor, celebremos en familia y se reúne la familia. Hay más. Es más, hay familias que solo se reúnen para estas fechas, ¿cierto? Se reúnen. ¿Y cómo es ese modo de compartir? A mí me parece tan bonito. La Navidad a mí me parece tan bonita. Me parece que es una época tan especial. Entonces, bueno, la palabra de todas maneras nos dice que pues el que no quiera celebrarla por agradar a Dios, pues lo está haciendo por agradar a Dios, pero que el que lo celebre por agradar a Dios, pues que lo celebre para agradar a Dios, que en todo lo que hagamos siempre lo hagamos. Ese es el principio. Lo que usted haga, hágalo para agradar a Dios y listo. Amén. Eso es lo que se tiene que cumplir en nosotros. Y quiero cerrar con este versículo que está en Mateo 28, 20, que es la palabra que el Señor nos regaló para este año. La tenemos por aquí también. Mateo 28, 20, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, cuando vino a esta tierra, no solamente vino y se fue, Él prometió algo. Después de que había venido, Él dijo, les prometo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nosotros celebramos, que el Señor está con nosotros. Él vino y Él se ha quedado con nosotros. Amén. Den ese aplauso a nuestro Señor. Él ha venido para estar con nosotros para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Démosle gracias a Dios. Yo le invito para que esté de pie y le demos gracias a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gracias a su resurrección, resucita con ese espíritu omnipresente. Así es. Padre, damos gracias hoy a ti, Señor. Damos gracias por la oportunidad que tenemos de recibir el regalo más grande, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, tener la certeza de que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros, que Él vino como a hacerse hombre, Él vino como ser humano. Él vino y tomó este cuerpo, Señor, para enseñarnos primeramente, para darnos esa enseñanza de cómo vivir una vida agradable a ti. Pero principalmente vino para darnos libertad, para darnos vida, para darnos salvación, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es lo que queremos celebrar en este día. Eso es lo que queremos celebrar en este tiempo y agradecer, Señor, que Dios está con nosotros, que Dios es fiel, que Dios ha permanecido cada día, Señor. Muchas gracias, porque a través de Jesucristo hemos podido conocer a Dios. Qué cosa tan grande y maravillosa, qué regalo tan grande, Señor, el que tú nos has dado. La certeza de
porque el Señor está con nosotros. Gracias, Señor, es el regalo más grande que tú nos has podido dar. Señor, tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchas gracias, porque a través de Jesús nosotros recibimos la vida eterna, Señor. Muchas gracias, Señor, porque más que cada cosa que tú nos das, Señor, que sabemos que son tan grandes y maravillosas, tú nos das la salud, tú nos das la provisión, tú nos das la protección, tú nos das la salvación, pero tú nos das de tu presencia, Señor. Muchas gracias. Porque eso es algo tan grande y maravilloso que hoy podemos disfrutar, Señor. Y ayúdanos a cada vez, Señor, celebrar esto. Porque no es solamente de un día. Hoy, Señor, el mundo lo celebra y el mundo lo recuerda. Y lo hermoso es que el mundo entero hoy habla de Jesucristo. Habla del que nació allí hace 2000 años, hace 2022 años, Señor. El mundo entero lo testifica. Así crean o no crean, Señor, en este tiempo, Señor, se celebra, Dios, que ha venido el único y verdadero Salvador. Muchos han querido hacerse dioses. Muchos hombres han querido que los nombren como dioses, pero solamente un Dios se hizo hombre. Solamente un Dios se rebajó a venir con nosotros. Tú, mi Señor, muchas gracias te damos, Señor, y oramos por ese regalo tan grande de tu presencia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos y hoy te bendecimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, algunos trajeron, bueno, las flores estuvieron complicadas, pero bueno, vamos a hacer este acto de acción de gracias. Amén. Amén, claro que sí. Gloria a Dios.